¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Arranca una nueva semana. Bueno, hay mucha información, ¿no? Mucha información económica. Hoy, después Leandro Dario nos va a estar contando, el dólar contado con liqui superó los 300 pesos. La brecha cambiaria ya es un problema real y fuerte para la economía. Mucho run run, mucho debate alrededor del futuro de la economía y la posición política dentro del gobierno y cómo afecta eso a la economía. Pero, ¿sabes qué te quiero proponer? Hoy va a estar el diputado Eduardo Valdés en el segundo bloque, con él vamos a estar charlando un poco del gobierno, un poco de política y de actualidad. Pero te quiero proponer arrancar con un programa distinto. Hoy no es una fecha más para la Argentina. Hoy se cumplen 28 años, casi 30, ya me iba a decir 18, 28 años del atentado a la AMIA. El 18 de julio de 1994, esa bomba que hizo estallar a la Mutual Israelita Argentina, a la AMIA, murieron 85 personas, hubo casi 300 heridos. Y esto fue el atentado contra una entidad civil argentina más grande de nuestra historia. Pero ese atentado, con lo que dejó, con ese luto enorme que nos dejó para todos y ese dolor permanente que nos deja haber tenido acá nomás, cerca del canal, ahí en la calle Pasteur, una bomba que se llevó 85 vidas, con un antecedente inmediato, porque 2 años antes habían volado la embajada de Israel, digamos, como para tener en cuenta que ya había una intención, o Argentina era objetivo de ese tipo de atentados de parte de organizaciones guerrilleras islámicas. Y esto que te digo, de organizaciones terroristas islámicas, te lo resalto al principio porque no fue la primera parte de la investigación de la AMIA, porque el problema que tenemos con AMIA, que 28 años después, cualquier buscador, cualquier orientación que le podamos dar a la palabra AMIA, inmediatamente la vamos a asociar al término impunidad. La AMIA es sinónimo de impunidad en la Argentina, porque 28 años después no hemos logrado tener, ni siquiera en el banquillo de los acusados, ni siquiera a uno de los responsables, tanto material o intelectualmente, del atentado a la AMIA. Para que ello ocurriera, se dieron una serie de eslabones, hechos, cada hecho es un eslabón, que componen una cadena de impunidad. Primero porque se siguió una pista local, no la que se debía seguir, porque hay un juez, el juez Galeano, que fue condenado a 6 años por haber utilizado dinero del Estado para pagar falsos testimonios y acusar a la policía. Hasta el propio presidente de ese momento, Carlos Menem, fue a juicio, después fue absuelto por encubrimiento, porque los servicios de inteligencia, en lugar de investigar el hecho, en lugar de prevenirlo, se dedicaron a ocultarlo, porque evidentemente pudo haber colaboración de parte de ellos con quienes perpetraron el atentado. En el año 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, ante la promesa de que no iba a haber secretos y que todo se iba a abrir, y se creó una fiscalía especial. Ahí estuvo Alberto Nisman. Y fue un funcionario de la CIA quien alertó en investigación en conjunto con Israel que estaba detrás del atentado a la AMIA la Hezbollah, que es una organización guerrillera, terrorista islámica, pero que respondía a intereses de Irán. A partir de ahí cambió la investigación. Y en un momento el fiscal Nisman avanzó en la investigación y pidió la captura de 6 iraníes, entre ellos algunos que habían estado en la embajada iraní en Argentina cuando sucedió la AMIA y que después, todavía sigue pasando eso, son funcionarios, fueron ministros, fueron personas muy importantes dentro del régimen iraní. Algunos por pertenecer a la Guardia Islámica Revolucionaria, esa fuerza de élite que controla o custodia el gobierno, y otros también fueron funcionarios, y otros son héroes o son tratados como héroes en ese país. La investigación de Alberto Nisman también tuvo altas y bajas, pero le apuntó a eso, pidió la captura, se tuvo un objetivo y en la investigación previa se comprobó que sí habían estado detrás estas organizaciones terroristas del atentado a la AMIA. Alberto Nisman lo asesinaron en enero del 2015. ¿Por qué?
Porque Alberto Nisman denunció por traición a la patria a la expresidenta y a un grupo de funcionarios y colaboradores de haber firmado un memorándum con Irán que le daba impunidad a quienes perpetraron, a quienes eran autores intelectuales y materiales del atentado a la AMIA. Luego de denunciar eso, esto lo recordamos porque es historia más reciente, y antes de ir al Congreso a explicar por qué había hecho esa denuncia contra la presidenta actual en ese momento, Cristina Kirchner, el canciller y una serie de funcionarios y personas ligadas a ese entorno, fue asesinado. Uno podría decir, Nisman también es parte de la tragedia AMIA. Podría ser el muerto número 86, porque muere por esa razón. Hace poco atrás, ahora que hemos vivido la situación con el avión iraní, que está todavía detenido en Ezeiza, con los pasaportes retenidos de los tripulantes iraníes y de los venezolanos, la DAIA, que es querellante en esa causa, le pidió al juez Vilela, al juez de Loma de Zamora, que sea tomado esto, lo de haber permitido que ese avión que tenía alertas de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, alertas que cumplieron Paraguay, Uruguay, varios países de Latinoamérica, y que Argentina, que era el país que con más razón tuvo que haberla cumplido y haberla respetado porque fuimos víctimas de ese terrorismo, no lo hizo. De hecho, se trató de sacar el avión y el problema lo más rápido de encima. Lo que le pide la DAIA al juez, y el juez lo aceptó, es que este hecho también sea considerado como una serie de delitos continuos que nacieron desde la AMIA para acá. Todo lo que te estoy contando, el atentado, el juicio trucho, la muerte, el asesinato de Nisman, y ahora aparecen estas cosas. Y uno se pregunta, ¿qué consecuencias tiene actuar así? ¿Qué consecuencias tiene que el Estado actúe así? Mire, hoy hay una nota en el Wall Street Journal de una periodista que habla del avión iraní y le pide en esa columna, una prestigiosa columnista del Wall Street Journal que escribe todos los lunes, le pide al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en la próxima reunión que se va a llevar adelante en los próximos días con el presidente Alberto Fernández, le niegue a la Argentina un reembolso o los reembolsos que corresponden de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué le pide eso? Porque haciendo la vista gorda con el caso del avión iraní, el gobierno argentino puso en riesgo a toda la región. Es una mirada que quizás, hoy lo hablamos con Leandro, no sabemos si el gobierno de Estados Unidos la va a compartir o no, pero es una mirada que dentro de los círculos diplomáticos de la región está dando vueltas. Argentina no le da garantía a sus propios ciudadanos, el gobierno argentino no nos da garantía a nosotros, pero también se pone vulnerable a toda la región actuando de esa manera, no observando o no prestando atención a algunas alertas que otros países sí hicieron. Pero vos te acordás que te hablaba de que esta impunidad se construye como una cadena con distintos eslabones y cada eslabón es un hecho. Bueno, hay uno que me parece importante y que no debemos dejar pasar. El presidente Alberto Fernández, que hoy tiene el honor que te puede dar la política, la participación ciudadana, de ejercer el máximo cargo que puedes tener en Argentina, que es ser presidente de la Nación, en febrero del 2015, en una nota publicada en el diario La Nación, 16 de febrero de 2015, hablando, la nota se titulaba Un silencio que aturde a la presidenta. Y él hablaba básicamente porque el día anterior se había llevado adelante la marcha del silencio, esa marcha bajo la lluvia, que miles y miles de personas hicieron, organizadas por los fiscales, para pedir justicia por el asesinato del fiscal Nisman. Esto decía Alberto Fernández en esa nota. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. 16 de febrero de 2015, el actual presidente de la Nación decía, Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Hay un documental que nuestro invitado que está hoy con nosotros, con el cual vamos a hablar del tema AMIA, participó también, como muchos familiares del atentado, Luis Echesky, el papá de Paola, que murió en el atentado de la AMIA. Está con nosotros para hablar de este tema. En ese documental que hizo Netflix,
que fue muy comentado sobre la muerte del fiscal Nisman, Alberto Fernández reiteraba lo que recién te mostraba, que había sido asesinado, que el memorándum con Irán fue un acuerdo que había orquestado Cristina para darle impunidad a los autores materiales o intelectuales del atentado a la AMIA. Claro, Alberto después se amiga con Cristina, Cristina lo hace presidente, porque Cristina Kirchner lo llevó a la presidencia, y cambió de opinión. Y hoy Alberto Fernández dice todo lo contrario, ya no cree que el memorándum de Irán era ilegal, lo dijo, lo ha hecho público, y no cree que Alberto Nisman lo han asesinado. Ese cambio de opinión, esa debilidad intelectual, ser tan endeble ante la opinión pública y para sostener tu propia palabra con un hecho tan doloroso para la historia reciente de la Argentina, que fue el atentado de la AMIA, que aún se mantiene impune, hace que esta actitud de Alberto Fernández sea el último eslabón de esta cadena que yo te contaba, que va componiendo un hecho de impunidad. Todo lo que te conté con anterioridad hasta la fecha hicieron que hoy el caso AMIA se mantenga impune. Alberto Fernández, cambiando de opinión, siendo presidente, colaboró bastante en eso. Preguntate por qué después. Quédate hasta las 22, esto Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Somos ya 17 gobernadores que estamos decididos a fortalecer al gobierno nacional. No debería hacer falta, pero estamos decididos a apoyar en este momento difícil. Está claro, digamos, ¿no?, que con esta remarcación de precios que hubo fundamentalmente la primera semana de julio, va a generar una inflación más alta en julio de la que nosotros preveíamos. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza. 28 años hoy del atentado más terrible que ha sufrido la Argentina, un atentado que no solo sigue en la total impunidad, porque no tenemos un solo preso por la causa AMIA. Cada año se agrava más la impunidad. Cada año que pasa la sentimos peor. Seguimos con un juzgado vacante, seguimos sin novedades trascendentales de la Fiscalía. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas noches. Muy bien, Daniel, ¿cómo andás? Bien, después vamos a hablar un poquito de economía, porque tampoco fue un día fácil, ¿no?, para los mercados. 301 pesos cerró el contado con liqui. Cerró a 301, llegó a tocar 305 pesos y el riesgo país superó los 2.800 puntos. Fue un día difícil para los mercados. Bueno, ese es el dólar que regula gran parte de la actividad productiva de la Argentina, ¿no? Al que acceden las empresas, así Claro. es, y de hecho hoy el presidente las acusó de ser especuladoras. Bueno, es el único dólar al que pueden acceder en un mercado que está sumamente regulado y restringido por el propio gobierno. Bueno, tenemos mucha información para darte a lo largo del programa, pero como te prometimos, vamos a hablar de estos 28 años del atentado de la AMIA con el siguiente invitado. Se trata de Luis Zechevsky, padre de Paola, víctima del atentado de la AMIA. Ellos eran auditores de AMIA y además actualmente sigue siendo querellante en esa causa. Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Sabés que no es la primera vez que hablamos, que te entrevisto. Hemos hablado no solo para AMIA, sino en otros momentos de nuestra vida. Y siempre admiré mucho tu lucha, tu tesón. Bueno, creo que es lo que haría cualquier padre, pero creo que Luis representa a las familias que nunca se dejaron ni siquiera cooptar un momento por la política o por un interés coyuntural. Solo pedido de justicia. Bueno, muchas gracias. Estamos peleando, no soy solo yo, muchos familiares peleamos y con un resultado realmente muy pobre, con más frustración que posibilidades de seguir. Pero uno se pregunta, después de 28 años, ¿vale la pena seguir peleando? ¿Tengo la fuerza para seguir peleando? Y yo no sé si algún día voy a dejar de tener fuerza para seguir peleando, pero cuando uno se hace la propia pregunta, ¿tengo que seguir peleando? Y sí, yo considero que sí, básicamente por dos temas. Primero, porque si mi hija viviera, me estaría diciendo, papá, seguí peleando. Y segundo,
porque tengo la percepción de que me gustaría que mis hijos y mis nietos vivan en un país mejor y más justo que el que me tocó vivir a mí. ¿Cómo te sentiste hoy que en el acto de la AMIA no haya estado el presidente y solamente fueron, creo que fue el secretario de Culto en representación del gobierno nada más? Sí, creo que el ministro de Educación también. Yo no lo vi a ninguno de los dos, pero bueno, solo dos personas. La pregunta, bueno, para mí tiene una contestación que no es aceptable, pero parecería que es lógica. Los políticos o los funcionarios de alguna manera miden dónde tienen que estar y dónde les conviene estar y dónde de alguna manera estando no van a recibir algún tipo de crítica o lo que fuere. Y bueno, creo que cuando ponen en una balanza esa situación prefieren no ir porque no se les garantiza si van que la pasen bien, ¿no? Luis, que haya estado el secretario de Culto en el acto como figura. Yo no sabía que estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic, me estoy enterando. Creo que estuvo. Yo no lo vi, pero creo que estuvo. Había estado el secretario de Culto. Pero bueno, de alguna manera, lo digo con respeto a esto, ¿no sentís que sectoriza esto como que fue el secretario de Culto va a conmemorar 28 años un atentado contra una comunidad judía en la Argentina? Y en realidad es un atentado contra la Argentina lo que sufrimos nosotros. Sí, evidentemente fue un atentado que tuvo como dos vértices, un atentado abiertamente antisemita porque sí, evidentemente se atacó el edificio de la comunidad más importante argentina, la comunidad judía. Y por otro lado es un atentado a la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque los que murieron no son solo judíos, los que fueron asesinados o los heridos, no hay solo heridos de fe judía o de nacimiento judío. Evidentemente este fue un atentado a la Argentina que hay que reafirmarlo. Fue un atentado a la comunidad judía, pero que representa un atentado a la sociedad argentina. Eso es clarísimo. Luis, yo quiero ir más por el lado personal. Tengo entendido que el día que ustedes festejaron el cumpleaños 21 de Paola, el último cumpleaños, perdón, ese mismo día, según la causa judicial, en Irán se decidió el atentado. Sí. ¿Te pasó muchas veces esto de cruzar, bueno, la vida familiar y personal tuya con las cosas que se iban averiguando en la causa sobre cómo se planificó el atentado? Sí, a mí nunca se me había pasado por la cabeza y me lo recordó mi esposa eso. Paola cumplía años el 14 de agosto y según las investigaciones de la Fiscalía a cargo del fiscal Nisman, el día 13 y 14 de agosto, pero del año anterior, en la ciudad de Homs, los principales funcionarios del régimen iraní fueron los que decidieron en esa reunión cometer el atentado a la AMIA. Y uno dice, bueno, fue el día del cumpleaños de Paola y los asesinos no dejaron que Paola vuelva a cumplir otro año. Luis, yo sé que llevarte a julio del 94 para vos es doloroso, incluso porque vos estabas también, digamos, toda tu familia vivió una situación terrible, pero cuando te empezaste a recomponer y a pensar en el hecho en sí, ¿te imaginaste casi 30 años de impunidad? No, evidentemente no. No es lo que uno busca y no es lo que los poderes públicos deberían haber dado a la sociedad. Es evidente que los poderes públicos, sean del color o del signo que sean, no le dieron a la sociedad la respuesta que la sociedad reclama. Eso es evidente y claro. Pero ¿por qué crees que pasó eso? Porque realmente, porque si la demanda existía, el hecho existió, nos impactó a todos, ¿por qué pasó lo que pasó, por ejemplo, con el juicio de Galeano, que es cuando empezó todo mal? Porque ahí se perdió un tiempo precioso, fueron los primeros 8 o 9 años de investigación. Yo creo que la cosa empieza el primer día después de sucedido el atentado. Yo siempre hago un comentario. Unos meses antes de producido el atentado a la AMIA, hubo un atentado en la ciudad de Oklahoma, en el famoso edificio federal de Oklahoma, donde por un atentado terrorista que no tenía nada que ver con el terrorismo islámico, era una cuestión interna, pero mueren alrededor de 200 personas. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos producto del atentado al día siguiente de producido? Pone 5.000 personas a cargo de los encargados de investigar. ¿Se puede comparar eso con el tema AMIA? Sí, se puede comparar.
Una vez producido el atentado a la AMIA, cuando le cae al juez, esto era el juez que estaba de turno, se le pone a disposición elementos de inteligencia, policía, lo que fuere. ¿Sabe cuántas personas se pusieron a disposición? 7. Ahí empieza el tema. Un juez con la característica del juzgado, que en ese momento el juzgado no tenía ni computadoras para escribir, escribían en máquina de escribir. La primer computadora al juzgado se la dona la AMIA. ¿Puede un juzgado en esas condiciones investigar con 7 personas que se le ponen a disposición investigar lo que corresponde ser investigado como un atentado terrorista? ¿Por qué no hubo pedidos, por ejemplo, y el Estado de Israel, que estaba en ese entonces también mucho más preparado que nosotros, porque, bueno, por una situación geopolítica que vive, atraviesa desde su inicio el Estado de Israel, pudo, y porque científicamente está mucho más desarrollado y tiene personal mejor preparado, ¿por qué no se le pidió colaboración inmediata? Yo desconozco, no sé, no es una pregunta Pero que la pueda contestar. ¿Algún día te preguntaste o ustedes preguntaron por qué no? Sí, cuando lo preguntamos, concretamente le preguntamos al gobierno de Israel y el gobierno de Israel dijo que este es un tema de la Argentina. Incluso yo recuerdo un discurso del presidente Menem que hay que resaltarlo, el desvío mental que tenían los funcionarios argentinos vinculados con este tema. En un discurso por cadena nacional le pide al ministro de Israel, que era Shimon Peres en ese momento, le da las condolencias a Shimon Peres. Sí. Y Shimon Peres le contesta, ¿sabe lo que le contestó? Las condolencias se le da de dar a usted mismo. Claro, porque son argentinos los que murieron. Evidentemente claro. Fue en Argentina, y si el presidente de ese entonces tiene el desvío mental de considerar que esto es un atentado a algo que pertenece a Israel y no a la Argentina, imagínese de ahí para abajo todo lo que puede haber. ¿Qué opinas del cambio? Yo hablaba recién de este cambio de posición que tuvo Alberto Fernández, público, notorio, porque escribía en los diarios, iba a los programas de televisión y decía el memorándum de Irán es Cristina, lo hizo para darle impunidad a los que atentaron contra la AMIA, autores materiales intelectuales, a Nisman lo asesinaron, en el documental de Netflix, en el cual vos también participaste, sí. Dice lo mismo. Pero después cuando se amiga con Cristina y llega a la presidencia, cambia radicalmente de opinión. Sí, bueno, para mí es inexplicable, o solo es explicable en virtud del interés político que cambia entre cuando hizo la primera declaración y cuando hizo la segunda. Yo creo que al presidente le hace mucho daño, y a la sociedad argentina también, estos vaivenes de que hoy es de día y mañana es de noche, y lo único que hace el presidente es tirarse tierra y ponerse abajo con todo este tema, porque no le creen hoy en día aquellos que en su momento aceptaron que el presidente de ahora diga lo que dijo y no le creen, tampoco los que aceptan que el presidente cambie de opinión. Evidentemente no le cree nadie al presidente. Y eso es un daño enorme que le hace la investidura presidencial. Obviamente, porque cambia de opinión, yo tengo mi versión y creo que es la misma que tenemos todos. Bueno, los compromisos políticos hacen que en determinado momento que alguien dice una cosa, al día siguiente pueda decir otra, lo cual es inaceptable, ¿no? Luis, en un momento se habló, y hablando ya de las efectividades conducentes, como decía el político Irigoyen, para buscarle una salida a este tema de la impunidad, en un momento durante el gobierno de Cambiemos se habló del juicio en ausencia. Sí. Algunos dicen que hace falta una ley, otros dicen que con las leyes actuales se podía efectuar. Alguna vez lo charlamos esto. No van a venir los iraníes a declarar y a quedar detenidos voluntariamente, pero un juicio en ausencia por lo menos traería claros sobre oscuros, ¿no? Sí, es un tema realmente importantísimo. Yo soy uno de los promotores, hasta donde puedo serlo, claro, de que el juicio en ausencia se ponga sobre la mesa, lo trate el Parlamento y que ojalá, una vez que lo trate, sea ley. ¿Y por qué? Porque hoy, como estamos en la situación que estamos, los iraníes nunca van a venir a la Argentina. Cuando salen de Irán, salen con pasaporte diplomático, por lo cual neutralizan el tema de las alertas rojas, que son las alertas que obligan al
Interpol de cualquier país a detener a alguien que tiene alerta roja, no se los va a poder detener porque salen con pasaporte diplomático, por lo cual a la Argentina no van a venir nunca. Creo que eso nos tenemos que sacar de la cabeza, de que en algún momento pueda cometer algún error o puedan venir a declarar. Eso no va a suceder. Y si no va a suceder, tenemos dos situaciones. Lo que pasa ahora, que no va a poder seguir yendo hacia adelante porque nunca va a presentarse, de acuerdo a lo que dice el Código Penal Procesal Argentino, un imputado en la imputación y en el juicio tiene que estar presente. Como nunca van a estar, vamos a estar siempre en el mismo tema. Por lo cual hay que pensar en una idea de que pueda destrabar este tema. Y la idea del juicio en ausencia creo que es de una importancia fundamental porque tiene dos instancias, no una. Y el juicio en ausencia no se hace para condenar, se hace para que todas las pruebas puedan salir al aire y que después quien tiene la facultad, que son los jueces, podrán condenar, absolver o podrán Con las violaciones a los derechos humanos, cuando estaba firme las leyes de obediencia debida, punto final, y el indulto, las llamadas leyes de impunidad, en algunos, la provincia de Buenos Aires, porque me recuerdo que se hacían los juicios por la verdad. O sea, Sí. eran juicios donde no se condenaba a nadie, pero se podía avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Exactamente. ¿Y qué pasaría después si se produce un resultado y ese resultado es la condena? Se le da al imputado la posibilidad de que cuando quiera se presente y si se presenta se vuelve todo atrás y se hace el juicio de nuevo. Por lo cual, la situación en la que estamos hoy es la siguiente. Si un imputado de un ataque tan grave como el que tuvimos tiene la posibilidad de profugarse o tiene la posibilidad de no aparecer, parecería que el ordenamiento jurídico argentino lo protege. ¿Por qué? Claro. Porque no puede seguir Claro. adelante. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? ¿A quién hay que proteger? ¿Al imputado prófugo o a la víctima? Realmente es una respuesta muy fácil. Sí, claro. Luis, desde que asumió, ¿ustedes le pidieron alguna audiencia al presidente Alberto Fernández? No, ninguna. Y no sé para qué le podemos pedir No, una para audiencia. transmitirle el reclamo de justicia. Sí, para transmitirlo no, pero que yo sepa, yo por lo menos no participé en ningún pedido de audiencia al presidente. El presidente le dio una audiencia a la AMIA hace unos días, que es una constante que todos los presidentes antes de los 18 de julio, primero convocaban a los familiares, después dejaron de convocar a los familiares, convocaban a las instituciones, sobre todo a la AMIA. Me parece un tema de tipo protocolar que lo único que hace es que el presidente de turno le diga a los convocados, bueno, vamos a hacer todo lo posible y pasan los años, estamos en la misma. Luis, han pasado cosas también en los últimos tiempos. Yo voy a señalar dos hechos, puede haber más, que también te puede decir, bueno, hay gente dentro de la política, quizá del oficialismo, que hasta podría tener cierta simpatía con quienes nosotros, o la justicia acusa como autores del atentado. Hace poco, meses atrás, en la asunción del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, estuvo presente uno de los buscados, uno de los que la justicia argentina requiere y señala como responsable, no recuerdo el nombre ahora, Agini, pero el embajador argentino, el hermano de Jorge Capitanich, Daniel Capitanich, estaba presente junto con Daniel Ortega y se saca una foto y está frente un embajador, un diplomático argentino en un país neutral como es Nicaragua, estaba frente a una de las personas buscadas por la justicia argentina y el tipo sonriendo. Son gestos que te hacen poner mal. Y te sumo otro para, por ejemplo, lo que pasó con el avión iraní, esto que yo contaba recién en la introducción. Paraguay hace caso a las alertas, Uruguay hace caso a las alertas, y nosotros que tuvimos los atentados, que somos los que primero tendríamos que estar a la cabeza de respetar cualquier tipo de cuidado, no hicimos nada, incluso hubo hasta intención del gobierno de defender la situación, dijeron que eran instructores de vuelo, dijeron que venían a cargar, que era un homónimo de la persona que se está buscando, después se dijo que no.
y que se querían sacar el avión, el problema encima lo antes posible. Sí, sí, fue muy evidente eso, Bueno. fue muy evidente. Y uno se hace la pregunta, ¿es evidente porque simpatizan con Irán o es evidente porque se quieren sacar el tema de encima o es evidente por las dos cosas? Tal vez uno no tiene la respuesta de que puedan ser por las dos o para sacarse un tema de encima. Pero es evidente que no ayudan. Para Exactamente, pero eso me hace pensar otra cosa que me parece mucho más grave que el tema del avión. El tema del avión todos lo conocimos por un tema climático que hizo que no pueda bajar en Buenos Aires, tenga que bajar en Córdoba, después venga a Buenos Aires y consumió más combustible del que debió haber consumido, por lo cual el avión tenía que venir a Buenos Aires y con el combustible que le quedaba iba a ir a Bolivia, iba a recargar en Bolivia. Eso era lo que en definitiva creo que está en la causa. Pero uno se hace la pregunta, ¿y si no hubiese existido ese tema climático? ¿El avión viene, se va y alguno se entera? Pienso que no. Nos enteramos por una circunstancia fortuita. Y uno de ahí se hace otra pregunta. ¿Fue el único avión? Claro. ¿Hubo algunos antes? Pero me parece que el principal de los problemas, esas preguntas no tienen respuesta. Obviamente uno puede pensar que vinieron 100 aviones o que no vino ninguno. Pero uno se hace una pregunta en función de cómo actuaron los organismos argentinos cuando este tema saltó. Hubo una actuación tan anárquica y tan grotesca, cada organismo, Migraciones, la AFI, Policía Aeroportuaria, Policía Federal, cada uno actuaba y hacía lo que le parecía que había que hacer. Y uno se hace la pregunta, después de lo que pasó en la Argentina, esta historia desde hace 30 años con los atentados, y teniendo en cuenta que esto podría llegar a tener algún vínculo con el terrorismo, ¿existe algún tipo de coordinación en donde los organismos públicos argentinos, cuando vean o tengan una situación de esta naturaleza, sepan cómo actuar? ¿Hay algún organismo, alguna persona que coordine a todos los organismos que deban actuar cuando se produce una situación de este tipo? Evidentemente los hechos nos dijeron no. Y si hoy en día no se sabe cómo actuar cuando hay una situación de esta naturaleza, evidentemente en 30 años no aprendimos nada. Luis, te quiero agradecer mucho tu participación en el programa. Sé que es un día difícil para vos, para tu familia, para todos, ¿no? Porque es el aniversario de seguramente el día más triste de tu vida. Y que hayas tenido la voluntad de venir a charlar y a contar, intercambiar ideas, ¿no? Y tratar de acercarnos a lo que ustedes buscan, a la justicia. Bueno, les agradezco la invitación y como último quisiera decir que bueno, la pelea que estamos teniendo, como decía antes, con muchos fracasos y pocos éxitos, la vamos a seguir teniendo porque, como decía antes, quiero para mis hijos y para mis nietos un país mejor que el que me tocó vivir a mí. Ojalá así sea. Gracias. Gracias. Luis. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a meternos en la actualidad política de la Argentina con otro invitado. Gracias. De los salarios de los trabajadores formales y ver cómo hacemos Bueno, con los informales. Espera. Sí. Entonces, me parece que el año que viene, digamos, mayo, las listas cierran en junio. Si el presidente hizo las cosas bien, va a ser candidato seguramente natural. No hay que hacer una precandidatura este año. Y que si hay alguien que quiere también ser candidato a presidente por el Frente de Todos, que se diriman en unas PASO. Pero me parece que el 2022 es un año que producto de la situación mundial, global, más la regional, más la Argentina, requiere de quienes estamos gobernando dedicación full time y no plantear la mezquindad electoral. Es mi visión. Vos hablabas de la parte de gestionar, ¿no? La CGT va a realizar una marcha el 15 de agosto. Los movimientos sociales están en estado de alerta. Primero porque piden más y mejores. El 17 de agosto. El 17 de agosto. Después tenés los movimientos sociales. Que ahí hay otra interna, porque Cristina ya pidió quitarle el manejo de algunos planes sociales, dárselo a los intendentes.
no quiere que sea tercerizado. Está el movimiento Evita, que compite territorialmente con la Cámpora. O sea, podemos empezar a analizar que forma parte de una herramienta política que se disputan dos sectores que conforman el Frente de Todos. El campo hizo su paro el miércoles pasado, dice que con esta brecha cambiaria pueden seguir las medidas de fuerza. La CTA la semana pasada hizo 300 asambleas en todo el país. El 20 de julio, esto es pasó mañana, si el gobierno no contesta el petitorio, pueden empezar las medidas de fuerza. Y en este contexto tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el presidente y Silvina Batakis dijeron que van a respetar. ¿Cómo haces para atender todas las demandas? A mí, debo decir, como peronista que soy, estoy acostumbrado a ser tumultuoso. A mí, sinceramente, esta movilización que se plantea para el 17 de agosto, que va a ir la CGT con la CTA, o sea, Hugo Yasky ha dicho que también va a participar de esta movilización, de este encuentro del 17 de agosto. Y los movimientos sociales, vos verás que unos están de acuerdo con el salario único universal, otros no, pero se juntaron todos el otro día en Constitución. Yo vi hablar a Castro, que lo escuchaba Grabois, y estaba Buliboni, y estaban todos en la estación Constitución. A su vez el campo, bueno, a mí me parece, yo quiero decir una cosa, en la Argentina hay paz social, de eso no tengo ninguna duda. Vos ves en nuestra región cómo las calles se transforman en actos de violencia. Yo en esto debo reconocer que en la Argentina se peticiona, se moviliza y se peticiona, pero no hay convulsión, no hay violencia social, tanto en lo que sucede en el campo como lo que sucede con los trabajadores no formales de la economía popular, como cuando se movilizan. Y a mí me parece que estas peticiones es obligación nuestra escucharlas y ver si las podemos resolver. Deberíamos resolverlas, porque todos integran la argentinidad. A mí, yo no soy de los que cree que se hacen unos contra los otros. Se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero esto no es óbice que hoy el presidente se reunió con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y han prorrogado la moratoria de hasta que salga la nueva ley. Bueno, decían Si que sale. la primer condición que había puesto el fondo era el tema de las jubilaciones. No es verdad. O sea, el acuerdo con el fondo no ha involucrado ni el tema jubilaciones, ni el tema salarial. Ha involucrado, lo que ha planteado la ministra es el tema del gasto público, el déficit fiscal. Y no está mal. A ver, Néstor Kirchner gobernó sin déficit fiscal. No es anti-kirchnerista plantear que no debe haber déficit fiscal. Y a mí me parece que Silvina Batakis es... Yo le equiparo a este momento a lo cuando fue Roberto Labaña, que se hizo cargo de la economía en el año 2002, que fue una convulsión. Las primeras medidas que tomó fue una foto, pero la película terminó distinta. Y yo creo, tienen un origen parecido, Silvina Batakis y Roberto Labaña, Pero que esa va a ser... tuvo un Remeslenikov antes Roberto Labaña, Bueno, ¿no? Que hizo y antes tuvo un Guzmán, Silvina Batakis, que hizo los deberes, como Remeslenikov hizo los deberes que después Labaña supo instrumentar. Eduardo, antes de despedirte, te tengo que hacer la última. ¿No te parece un poco injusto el presidente diciendo que la oposición no acompaña, que le votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no le hace movilizaciones, que bueno, no le van a votar impuestos, tienen sus límites, pero no se ve una oposición destituyente? Bueno, yo te digo, si uno mira cierto canal de televisión y ve lo que dicen allí los dirigentes de la oposición, yo había escuchado a Lustó diciendo que el presidente hoy escuché a Carrió, he escuchado a Patricia Bullrich. O sea, son dirigentes importantes de la oposición donde dicen un poco cosas de la estabilidad presidencial que no creo que a esas cosas se refiere el presidente.
Se dijo que le hacían subir el dólar, que no colaboraban. A ver. Hoy hay un acuerdo con el FMI porque la oposición lo votó. Porque dijo, nosotros tomamos la deuda, nosotros acompañamos en la reestructuración. Bueno, también, Bueno, a ver, ellos generaron pero el la kirchnerismo deuda. no la votó. Pero vos te acordás... Pero vos te diste cuenta que el kirchnerismo no la votó. Pero vos te también. acordás lo que dijo Mauricio Macri, porque el jefe no estuvo de acuerdo con lo que hicieron los legisladores. Mauricio Macri se dedicó ostensiblemente a mostrar que él no estaba de acuerdo. Inclusive acordémonos que se fue del Zoom el día que estaban tomando todos la decisión. Hasta le generó cierta decepción al embajador de Estados Unidos que había ido a conversar a no sé dónde vive Macri ahora, en zona norte, a su casa. Así que, a ver, la oposición, la cabeza es Mauricio Macri. Y creo que a esas cosas se refiere el presidente. Eduardo, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias. Voy con Leandro Dario, que tiene información económica para darnos. Leandro. Daniel, viste que hoy fue un día de reuniones, de agenda intensa para la ministra de Economía, Silvina Batakis. De hecho, tuvo la primera reunión con gobernadores, con 5 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jaldo de Tucumán, Zamora de Santiago del Estero. Bueno, fueron 5 gobernadores que se juntaron con la ministra Batakis a hablar de economía. Mañana va a tener otra ronda de reuniones con gobernadores. Hay 3 confirmados, entre ellos Sergio Uñac. Pero mientras ella se reunía con gobernadores, también con el canciller Santiago Cafiero, con el cual dialogó sobre la necesidad de aumentar las exportaciones para que la economía argentina tenga más ingresos de dólares, mientras sucedía eso, salió un comunicado muy fuerte de la Cámara que reúne a las estaciones de servicio, que directamente le pidió a la ministra garantizar el suministro de gasoil, que está faltando en los surtidores, y al mismo tiempo salvar a las estaciones de servicio. Es un comunicado muy fuerte. El ASECHA, la confederación que agrupa a las estaciones de servicio, lo que están diciendo los estaciones de servicio es que a la crisis de abastecimiento de gasoil, que todavía no se resolvió y que hay problemas en todas las provincias del país con respecto a este tema, se le suma una situación crítica de las estaciones de servicio que sostienen o que por lo menos dan empleo a 65.000 trabajadores y que están muy golpeadas no solo por la crisis energética que hizo subir el precio de los combustibles y que provocó escasez en los surtidores, sino también porque vienen arrastrando varias crisis encadenadas. Recordemos, 2020 la pandemia, donde casi no había circulación y no pudieron trabajar. 2018 la recesión, que fue al final del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, las estaciones de servicio están en un estado crítico y le pidieron directamente a la ministra no solo garantizar gasoil, sino que haga un salvataje financiero para rescatarlas. Bueno, el tema del gasoil preocupa y mucho al gobierno. Aparte lo está pagando mucho más caro afuera, pero también preocupa mucho al transporte público. A partir de las 0 horas de hoy se va a reducir el transporte de pasajeros de colectivos en el área metropolitana un 50%. Eso es producto de la falta de gasoil. Sí, algo que recordemos que el jefe de gabinete había dicho que se iba a resolver en cuestión de días, de horas. Dijo, en dos días lo resolvemos, lo dijo el 2 de junio. Ya llevamos un mes y medio, no está del todo resuelto. También es cierto que algunas empresas copiaron, bueno, pero el problema es que ahora a las empresas de transporte al área metropolitana van a reducir después de las 12 de la noche, a partir de hoy, un 50% la cantidad de colectivos que estén circulando. Va a ser más difícil volver a casa para los trabajadores que salen tarde. Exactamente. Bueno, y la última noticia, Leandro, antes de despedirnos, y esto por supuesto lo podés confirmar vos, hoy hubo una reunión muy anunciada para la cual trabajó mucho el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro del Interior Guado de Pedro, de Silvina Batakis con todos los gobernadores, que buscaban una foto amplia de Silvina Batakis con la gran parte de los gobernadores que apoyaban o iban a apoyar su gestión. ¿Sabes cuántos gobernadores fueron a la reunión? 5. 5. Nada más. 5 gobernadores y los más íntimos. Axel Kicillof, el gobernador Santiago del Estero, el gobernador, el que reemplaza a Mansur en Tucumán. 5 nada más. Lo que dicen en economía es que mañana hay una segunda ronda con 3 gobernadores más. Y mañana va Quintela de La Rioja, van gobernadores propios. Pero no pudieron concretar. Esto habla un poco del desconcierto que tiene el gobierno y en cuanto al rumbo económico. Porque los gobernadores también tienen una agenda de reclamos que incluye lo del gasoil y tiene una agenda de reclamos que el gobierno todavía no respondió. Y hay algunos que están perdiendo la paciencia. Hoy la foto era multitudinaria. Por lo menos reunir a los gobernadores propios, que son 18 gobernadores, bueno, juntaron 5 nada más.
Así que van a tener que trabajar mucho para ampliar ese apoyo. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana, como siempre, a las 9 de la noche te esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.